I'll be back. Terminator y Arnold Schwarzenegger revolucionaron el cine de ciencia ficción. Pero, ¿qué hizo realmente esta saga tan especial? ¿Cómo pasó de ser una pesadilla de una fiebre de James Cameron a convertirse en un fenómeno que marcó la cultura popular? Y es que Terminator fue mucho más que una película de acción. Fue un hito que mezcló terror, ciencia ficción y adrenalina pura, convirtiendo a Schwarzenegger en un icono y a Cameron en uno de los directores más influyentes de su generación. En este vídeo entenderás cómo se produjeron las películas y por qué Terminator fueron mucho más que simples blockbusters. En 1984, James Cameron irrumpió en el mundo del cine con una película con la que nadie esperaba que tuviera éxito. Terminator no contaba con grandes presupuestos ni con estrellas consolidadas en esa época. Y además, el propio Cameron venía de un proyecto tan desastroso como fue Piranha 2, un fracaso en taquilla de la que por cierto fue despedido durante la producción. James Cameron, antes de ser director de cine, era un camionero, con una obsesión eso sí por la ciencia ficción, el cual, tras ver Star Wars por primera vez en su salida en 1977, en lugar de maravillarse sintió envidia. Él creía que podría haber dirigido la película mucho mejor que el propio George Lucas, pero aún no tenía los medios para demostrarlo. Cameron no tenía ningún estudio académico de cine, así que decidió formarse por su propia cuenta. En su tiempo libre estudiaba los efectos visuales de las películas que él admiraba, recreando los trucos en su propia casa, y visitando la Universidad del Sur de California para aprender más sobre nuevas técnicas. La inspiración para Terminator surgió de una fiebre alta que le provocó alucinaciones. En el delirio, Cameron tuvo una pesadilla donde un esqueleto metálico emergía entre las llamas con cuchillas en lugar de manos, persiguiéndolo implacablemente. Y cuando despertó, supo que tenía el concepto perfecto para una película. El concepto de la película era tan sencillo como efectivo. En el futuro, las máquinas se habían rebelado y habían exterminado a la mayoría de la humanidad. Los pocos supervivientes luchan bajo el liderazgo de John Connor, y las máquinas deciden enviar a un Terminator al pasado para eliminar a la madre de John antes de que éste nazca. Su madre, Sarah Connor, una mujer común, se convierte en el blanco de este androide letal, mientras que Kyle Reese, un soldado traumatizado del futuro, es enviado para protegerla. Lo que Cameron logró fue mucho más que contar una simple historia de acción. Creó un relato de ciencia ficción lleno de capas. Entre sus conceptos estaba el miedo al avance tecnológico, la fragilidad de la humanidad frente a sus propias creaciones y el peso de las decisiones en un futuro incierto. Era un thriller que mezclaba terror psicológico, acción y ciencia ficción apocalíptica, con un ritmo frenético y un tono oscuro que rompía las expectativas del género en esa época. Pero, para lograr financiación para esta obra tan icónica, fue casi misión imposible. I almost bailed on being a filmmaker. Ningún estudio quería financiarla. Terminator parecía demasiado oscura para una época de películas con finales felices en su gran mayoría, y demasiado arriesgado para los estándares de Hollywood en ese momento. Nadie quería apostar por un director novato y con una idea que sonaba a película de serie B. En su búsqueda por financiación, encontró a una productora quien confió en su visión y compró el guión, pero eso sí por $1. Cameron no encontró otra manera para lograr financiación sin que le quitasen el control creativo de la película, asegurando así su lugar en la silla de director. Fue una jugada arriesgada, pero funcionó. Con un presupuesto de apenas $6,4 millones, una cantidad ridícula incluso para esa época, Cameron comenzó a dar vida a lo que se convertiría en una de las películas de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos. Sin embargo, aquella decisión, que en su momento le permitió llevar su visión a la pantalla, también sembró la semilla de un problema mayor. Al ceder los derechos de su obra, perdió el control sobre su futuro. Y aunque Terminator fue un éxito rotundo, aquel contrato lo condenó a ver cómo su creación se convertía en una franquicia exprimida hasta la mediocridad, con secuelas que nunca debieron existir. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Pero para empezar a rodar aún faltaba un elemento esencial: el actor que encarnaría al Terminator, y aquí la historia tomaría un giro inesperado. Y es que el casting de Arnold Schwarzenegger como el T-800 fue pura casualidad. El estudio tenía en mente a otro actor para el papel, O.J. Simpson. En aquel momento Simpson era una celebridad en los Estados Unidos, un exjugador de fútbol americano convertido en una estrella publicitaria y un actor ocasional. Los productores creían que su popularidad ayudaría a vender la película, pero James Cameron se opuso rotundamente. Según él, Simpson no resultaba creíble como un asesino implacable debido a su imagen pública amable y carismática. Paradójicamente, años después,
Simpson se vería envuelto en uno de los casos judiciales más mediáticos de la historia, acusado de un doble asesinato que conmocionó al país, casi nada. Curiosamente, Schwarzenegger tampoco estaba pensado inicialmente para el papel de Terminator. The more I read the script, the more I got fascinated by the Terminator. Bad guy. The bad guy, Right. which I thought was the real cool guy. De hecho, los ejecutivos querían que interpretara a Kyle Reese, el héroe de la historia. Cameron no estaba convencido de que fuera la mejor elección, porque le parecía que era alguien inexpresivo. As I have told you, I am Hercules, son of Zeus. Vamos, que consideraba que era un mal actor. Solo aceptó reunirse con él para discutir el papel porque quería sabotear la reunión y asegurarse de que no fuera contratado. Pero las cosas tomaron un giro inesperado. Durante la conversación, Arnold empezó a hablar sobre el villano y de cómo debía moverse. Propuso que no debía hacer gestos innecesarios, que no debía parpadear mucho y que debía tener una presencia amenazante constantemente. Cameron, al escuchar esto, tuvo una revelación. Schwarzenegger no sería Kyle Reese, sino el propio Terminator. No era la opción más obvia en un principio, pero tenía sentido. Arnold tenía un físico imponente que lo hacía aterrador por sí mismo, y esa expresividad limitada que no le gustaba a Cameron jugaba en favor del personaje. Además, que su acento austriaco I have been here thousands of years. I am bored. Let me be the judge of that. I am tired of the same old faces. que podría haber sido un obstáculo para otro papel, encajaba perfectamente con la idea de un androide con un sistema de habla rudimentario. I did not really have that talent. I had an English coach, an acting coach, and a speech coach, and an accent removal coach. The Hollywood producers and the directors and all these geniuses, they were saying that this is an obstacle for me. It became an asset. Jim Cameron said what made Terminator work because Schwarzenegger talks like a machine. Básicamente el hecho de que Schwarzenegger no fuera un gran actor What killed the dinosaurs? The Ice Age! era justo lo que necesitaba su personaje. Schwarzenegger, sin embargo, no estaba muy entusiasmado con el proyecto. Creía que Terminator sería una peliculita de serie B según sus propias palabras, la cual pasaría desapercibida. Incluso durante el rodaje de Conan el Bárbaro, se refería a ella como esa película de mierda. Arnold la veía como un trabajo más, algo que le haría ganar unos dólares antes de pasar a proyectos más importantes. Claramente no fue así. Para preparar el papel, Schwarzenegger aprendió a disparar sin pestañear, a recargar armas con precisión mecánica y a moverse de una manera eficiente y calculada, eliminando cualquier gesto involuntario que pudiera hacerle parecer un humano. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto reforzaba la idea de que no era un hombre, sino una máquina con un único propósito: matar a Sarah Connor. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en uno de los mayores aciertos de la película. Schwarzenegger no solo definió al Terminator, sino que transformó al personaje en un icono cultural. Su presencia en pantalla era tan imponente que incluso con pocas líneas de diálogo lograba transmitir una amenaza constante. Gracias a esta interpretación, el T-800 dejó de ser un simple villano para convertirse en una de las figuras más memorables del cine de ciencia ficción. Desde el primer momento que aparece en pantalla, el T-800 impone respeto. Su llegada al presente es silenciosa y metódica, sin ningún dramatismo ni floritura. No hay una gran introducción musical ni un monólogo que explique quién es, como es muy normal en las películas de esa época. Simplemente aparece como un depredador, localiza a unos pandilleros, analiza la situación y sin dudarlo los asesina para robar su ropa. Es un acto frío, sin rastro de emoción ni de disfrute. No es un psicópata que mata por placer y ni siquiera parece consciente de que está quitando vidas, solamente cumple su programación. Y esto es precisamente lo que hace el T-800 tan aterrador. No hay negociación posible, no hay una forma de razonar con él. A diferencia de otros villanos que pueden ser manipulados, por ejemplo, por su ego o por emociones como la ira. El T-800 en cambio no tiene debilidades. Él no se detiene, no duda, no muestra piedad, y lo más aterrador es que no siente satisfacción al matar. Lo hace con la misma eficiencia con la que una máquina industrial corta metal. Para él, eliminar a Sarah Connor no es más que una tarea, un problema a resolver. Cameron refuerza este concepto con cada decisión de dirección. The ultimate efficiency, the shortest path between 2 points. If this would be a robot, Right. what movement would there be? The arm coming across, pulling out, cocking, shooting. No Right. shoulder movement, no head movement. Right. Goes back and then the whole body would turn and would walk Exactly. away. Arnold
no gira la cabeza como lo haría un ser humano, sino que mueve todo su torso al buscar un objetivo, como lo haría una torreta automatizada. Su caminar es pesado pero seguro, y todo en su lenguaje corporal grita que no es un ser humano, sino una máquina disfrazada de uno. Pero lo que realmente lo convierte en una amenaza imparable es su resistencia. A lo largo de la película, el T-800 recibe disparos, es atropellado, explota en un camión de combustible y sigue avanzando. A medida que la historia progresa, su disfraz humano se va desmoronando y va revelando poco a poco la verdad. Debajo de esa piel no hay nada más que metal. La escena en la que se extrae el ojo dañado frente a un espejo es un punto de inflexión. Y cuando en el final de la película queda reducido a un endoesqueleto metálico, el terror alcanza su punto máximo. En ese momento, el T-800 deja de ser un asesino disfrazado de hombre y se convierte en lo que realmente es, una máquina de matar en su forma más pura. El temor de la humanidad ante su propia creación. Una máquina que incluso cuando está dañada y pierde toda su movilidad, sigue avanzando. El hecho de que sea tan implacable es lo que le convierte en un villano tan efectivo. En muchas películas el héroe puede vencer al antagonista con fuerza bruta o con un golpe de suerte, pero en Terminator, la única forma de derrotar a la máquina no es luchando contra él, porque ningún humano podría ganarle. La única forma es huir, resistir y cuando no quede otra alternativa, usar el propio entorno en su contra, tal y como hace Sarah Connor en la escena final. You're terminated, fucker. El T-800 es mucho más que una amenaza física, es precisamente una idea, el miedo a que la tecnología nos reemplace, a que nuestras propias creaciones se vuelvan contra nosotros, a que algo que parece humano en realidad no lo sea en absoluto. No es un monstruo mitológico, no es un experimento fallido ni un alien que viene del espacio. Es algo que nosotros mismos hemos construido, un miedo que se siente más actual y más contemporáneo que nunca, con el actual avance de la inteligencia artificial. Pero si hay algo que hace aún más aterrador al Terminator, es lo que se necesita para enfrentarlo, y es que el único que puede interponerse en su camino no es un héroe indestructible ni un guerrero legendario, sino que un hombre totalmente roto. Do exactly what I say. Exactly. Don't move unless I say. Don't make a sound unless I say. Do you understand? Do you understand? Please, don't hurt me. Kyle Reese no es el típico protagonista de acción de los años 80. No tiene frases ingeniosas, ni poses heroicas, y sobre todo no es invencible. Es un soldado desgastado marcado por el horror de un futuro donde las máquinas han exterminado a la humanidad sin piedad. No es solo que esté luchando por salvar a Sarah, también está luchando por mantenerse cuerdo en un mundo que nunca conoció la paz. Y todo esto lo podemos ver cuando llega al pasado, siendo esto un choque brutal con una realidad que jamás ha experimentado. El ruido de los coches, las luces de la ciudad, la ausencia de amenaza constante de los Terminators. Todo eso es ajeno para él, y eso hace que su paranoia sea absoluta. Y es que su mente está entrenada para detectar peligros en cada sombra. Por eso sus interacciones con Sarah son bruscas. Look, Reese, I don't know what you want Pay from me. attention. Cyborgs don't feel pain. I do. Casi desesperadas. No tiene tiempo para ser delicado, y tampoco sabe cómo manejar la incredulidad de una mujer que aún no entiende la magnitud del peligro que la acecha. Cada vez que protege a Sarah, Reese muestra lo desquiciado que está. Y no es para menos, no para de tener pesadillas sobre sus recuerdos de un futuro devastado. Su mente es frágil y es evidente. Él no es un superhéroe, es un hombre al límite, alguien que solo sabe luchar y que por primera vez en su vida está luchando por algo más que simplemente sobrevivir un día más. Además que para entender este trauma, ese futuro apocalíptico que Reese describe no solo se menciona, sino que nos lo muestran, con unas escenas impactantes y bastante crudas, como aquella en la que un Terminator se infiltra en una base humana exterminando a civiles, incluyendo a niños, subvirtiendo todas las expectativas que pudiera tener el espectador que fue al cine esperando encontrarse con una película de acción de serie B. Pero en el centro de la historia está sin ninguna duda Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. Al principio no es más que una joven común y corriente, una camarera atrapada en la monotonía de su día a día. Su mayor preocupación es saber si su cita de la noche saldrá bien, sin imaginar que en unas horas su vida daría un giro brutal. No tiene habilidades de combate ni un carácter fuerte, ni el más mínimo indicio de que está destinada a cambiar el curso de la historia. Es ingenua, vulnerable y, como cualquier persona en su lugar, completamente aterrada cuando se encuentra con que un soldado del futuro le está hablando de máquinas asesinas y un destino que aún no puede comprender.
Pero justo ahí está la clave de su personaje, su evolución. Al principio Sarah es una víctima, una persona completamente ajena a la lucha a la que le han metido. Depende de Kyle Reese para sobrevivir, y aunque intenta mantenerse firme, se nota que está al borde del colapso. Sin embargo, a medida que avanza la historia, su mentalidad va cambiando. Su miedo sigue ahí, pero poco a poco deja de paralizarla. Aprende a moverse, a tomar decisiones bajo presión, pero sobre todo a asumir su papel en todo esto. Y al final, cuando Reese no está, es ella quien se enfrenta al Terminator y lo destruye. Y esto es lo que hace que Terminator rompa con tantos clichés. En cualquier otra película de esta época, el héroe habría sido quien diera el golpe final, con un sacrificio épico y salvando a la chica, pero aquí no. Reese muere creyendo que ha derrotado al T-800, solo para que este se levante una vez más, ahora reducido a su verdadera forma, un esqueleto de metal sin piel, sin disfraz y sin nada que lo haga parecer humano. Y es entonces cuando Sarah, agotada, herida y sin más ayuda, toma las riendas de su destino y acaba con la máquina. Pero la escena no solo funciona a nivel de historia, sino también a nivel visual. La revelación del endoesqueleto del Terminator no es solamente un momento icónico. Logrado con stop motion, fue una técnica que, aunque a día de hoy se puede ver bastante rudimentaria y no ha envejecido del todo bien, en 1984 era una de las más avanzadas, y tened en cuenta que el presupuesto era mínimo, claro. Cada movimiento del muñeco se filmó con una precisión milimétrica, logrando que pareciera realmente una máquina letal. Y lo más impresionante es que pese al presupuesto limitado, la secuencia sigue viéndose impactante a día de hoy. Pero lograr todo esto no fue casualidad. Cameron, obsesionado con superar lo que había hecho Star Wars y sin los recursos de George Lucas, tuvo que buscar otras soluciones. Esta escena tan icónica es fruto de todas las horas en las que James Cameron estuvo practicando todos estos efectos en su casa, logrando que Terminator se sintiera mucho más grande de lo que realmente era por su volumen de producción. El final de Terminator es icónico porque refuerza la transformación de Sarah que hemos visto durante toda la película, la cual, embarazada del futuro líder de la Resistencia, graba mensajes para preparar a su hijo ante las amenazas venideras mientras que conduce por un desierto solitario. Este cierre melancólico, oscuro y solitario convirtió a Sarah como una de las heroínas más emblemáticas de la ciencia ficción de la época, al igual que se convertiría Ripley en Alien, cerrándose la escena con una tormenta que se cierne sobre ella. Una analogía perfecta de lo que le espera tanto a ella como al futuro de la humanidad. Terminator marcó un antes y un después en la ciencia ficción. No solo introdujo al público en un mundo donde las máquinas dominaban la Tierra, sino que también estableció un tono sombrío y realista que influyó en muchas de las películas futuras de este género. Además que ciertas frases icónicas como I'll be back, originalmente escrita como I will come back, que fue ajustada por Schwarzenegger para sonar más amenazadora, se convirtieron en un sello de la saga, y también en una frase que todo el mundo conoce sí o sí. Terminator arrasó en taquilla, a pesar de los $6,4 millones de su presupuesto, recaudando más de 15 veces su presupuesto inicial. La crítica, que en un principio se estaba esperando otra infumable película de serie B de bajo presupuesto, quedó totalmente sorprendida por la película. El éxito de esta película no solo impulsó la carrera de James Cameron, sino que cambió la de Schwarzenegger. Hasta entonces el actor austriaco era principalmente conocido por Conan el Bárbaro, pero con Terminator se convirtió en un verdadero icono de Hollywood. Pasó de ser un físico imponente a encarnar una de las figuras más temidas y conocidas de todo Hollywood. Un éxito que sentó las bases de una franquicia que se extendería por décadas. Su historia dio lugar a secuelas, una serie de televisión, cómics y videojuegos, y un legado cultural que sigue creciendo. Aunque en parte ahora mismo eso no sea bueno, pero ya lo hablaremos, claro. Y es que pocas películas lograron lo que logró Terminator. Y aunque el futuro de la saga tomaría caminos un poco malos, esta primera entrega sigue siendo intocable, una obra maestra del cine de acción y ciencia ficción que, como su propio villano, nunca se detiene y nunca será olvidada. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro sobre Matrix, y cómo revolucionó no solo la ciencia ficción, sino que fue un antes y un después en la propia historia del cine. Ni te lo pienses y dale un clic. Nos vemos en el siguiente vídeo.